Muy buenas a todos, gente, bienvenidos a un nuevo top. En este top 10 hablaremos sobre los mejores animes o películas, en este caso de Estudio Ghibli. Estudio Ghibli tiene una filmografía extensa, tanto es así que para hacer este top he tenido que estar casi un mes viendo pelis diarias. Siempre encontramos tres temáticas a lo largo de todas las películas. La primera de ellas es algo así como un Memorias de la Vida, en la que tenemos películas como Susurros del Corazón o La Colina de las Amapolas. El estudio también hace hincapié en un marcado sentido de protección del medio, por lo que podríamos encajar las películas como Princesa Mononoke o Ponpoco, por ejemplo, en una temática naturalista y ecologista. Y por último están las películas antibélicas, cuyo principal exponente podría ser La tumba de las luciérnagas. Estos temas no siempre son estancos, y en muchas ocasiones puede ser una idea de fondo mientras transcurre una aventura, o juntar en una misma película varios de ellos. Hay que destacar que Ghibli es capaz de crear buenos personajes femeninos siendo protagonistas en la mayoría de las películas. Así que sin más preámbulos y teniendo en cuenta esa preparación previa, toca entrar en materia de top y ver cuáles son las mejores películas de este estudio. La primera de todas encontramos El viento se levanta. En El viento se levanta tenemos el biopic de Jiro Horikoshi, creador del Zero japonés, un avión que a punto estuvo de decantar la guerra del Pacífico para el bando japonés, en la Segunda Guerra Mundial. Este ha sido uno de los puestos más difíciles de elegir, pues determina cuál es el punto de corte, y deja fuera del top a más de 10 películas, muchas de ellas bastante buenas. Tiene una serie de puntos en contra y a favor, pues no es una película típica de Estudio Ghibli, pero las partes positivas superan con creces las negativas. En esta película vemos la evolución de Jiro y su sueño de ser fabricante de aviones, y es en lo relacionado a este sueño donde encontramos uno de los puntos fuertes, y es que en ese sueño tiene un sueño real, prácticamente físico, de interacción con Giovanni Caproni, también fabricante de aviones, y que gracias a ese sueño puede compartir momentos a lo largo de su vida, pese a que realmente no se conocían en persona. La vida de Jiro es una vida que oscila entre la acomodada y constante dificultad, aunque la película nos guía directos a su etapa adulta como un genio de la ingeniería aeroespacial japonesa, sobre todo en su relación amorosa, donde se hace más hincapié. Sin embargo, y pese a ser una buena obra, por desgracia, es demasiado rompedora y rupturista con lo que suele vender Estudio Ghibli, y veo algo fuera de lugar la realización de la misma, ya que es una figura tan destacada de la beligerancia japonesa. La película siempre intenta que separemos obra y autor, haciendo referencia a que él solo hace los aviones. El motivo en el que se usen no es problema suyo, una idea que también comparte con Caproni y con su amigo de la infancia Honjo, que también fabricaba aviones. Por otro lado, su relación con Naoko me pareció fantástica hasta cierto momento, en el que se prioriza que ella salga de un sanatorio donde había ingresado por estar enferma de tuberculosis para estar con él, y que gracias al apoyo de su mujer tuviera la fuerza para poder construir sus aviones. Posteriormente Naoko debe volver a ingresar y finalmente muere. Por suerte el final de la película es algo más alentador, ya que en este final no arregla estos puntos, pero sí que demuestra algo de ese espíritu antibélico que Ghibli tiene en el resto de obras. Jiro se encuentra con la visión de lo que su avión había hecho en el mundo y la cantidad de muertes que haya provocado, y reflexiona sobre todas aquellas personas que usando su avión partieron de Japón y nunca jamás volvieron. Y Jiro puede volver a encontrarse con Naoko, esta vez en otro mundo, ya que este no es un sueño normal y sería algo así como los últimos momentos de Jiro o una vez que él ya ha muerto. Nausicaa en el Valle del Viento destaca por ser la no primera obra de Estudio Ghibli, ya que aunque es considerada del mismo estudio, fue realizada antes de la fundación del mismo, y es culpable del éxito del resto de las películas, que desencadenarían años después. Nausicaa como primera película tiene al mismo tiempo un espíritu antibeligerante y manifiesta amor por la naturaleza. En un mundo distópico donde han ocurrido graves catástrofes, por una serie de sucesos, Nausicaa, que es la hija del señor del Valle del Viento, siendo esta una pequeña población muy humilde, alejada de los problemas de otras grandes naciones, destaca la trama de esta historia, que es que existe un enorme mar de insectos gigantes llamados Om, del que emanan una especie de tóxicos que afectan a algunas personas, sobre todo los del Valle del Viento, que se sitúan muy cerca de este bosque. Pero el problema para el resto de habitantes del mundo son los insectos que amenazan con destruir a otras naciones humanas. Efectivamente, estos insectos podrían acabar con la vida humana. Una nación quiere detenerlo. El problema es que el ser humano no había descubierto cómo funcionaban estos insectos. Y Nausicaa, al ser capaz de entender a otras criaturas, ve más allá que cualquier otra persona y descubre que los insectos solo quieren sobrevivir, y por lo tanto atacan solamente por protección, como muchos animales, y las acciones hostiles de Kursana, líder militar de la principal potencia vecina
del valle solo hace enfurecer más a los Om. La profecía del Valle del Viento dice que un día alguien volvería a unir a los hombres con la tierra y la naturaleza. Y ese alguien resulta ser Nausicaa cuando al final de la obra, demostrando un gran corazón, salva a una cría Om poniéndose en peligro, al mismo tiempo que salva a los hombres de los Oms y a los Oms de las armas y el fuego de los hombres. Pese a que muchas fueron las vidas que se perdieron, Nausicaa enseña el camino a seguir por la humanidad y se deja entrever cómo el mar tóxico puede perder ese efecto nocivo a largo plazo si los humanos abrazan la naturaleza. Arrietty en el mundo de los diminutos me parece una de las aventuras más interesantes dentro de las películas de Estudio Ghibli. No tiene un carácter naturalista tan fácilmente reconocible, pero al mismo tiempo es fácil ver que esta obra encaja perfectamente en este tema. En esta película encontramos que un joven llamado Sho se instala en su nueva casa para prepararse para una cirugía a vida o muerte. En esta casa su tía le habla de la existencia de unos seres diminutos, que no sabe si son ciertamente reales o solamente un cuento que les contaba el abuelo de Sho. Por su parte, Sho descubre a Arrietty y a su familia. Aunque toda la acción ocurra en la casa familiar de Sho, todo tiene una envergadura de aventura ya que Arrietty y los demás miembros de su raza ven las cosas cotidianas como montañas e incluso un gato doméstico descomunalmente grande. Poco a poco y pese a las protestas de su familia, Arrietty y Sho empiezan a hacerse amigos y colaboran juntos. Por desgracia, el descubrimiento de Sho hace que la dama de llaves de su casa también lo haga. Y aunque el motivo no está del todo claro, intenta por todos los medios exterminar a los familiares de Arrietty. Aunque finalmente la dama de llaves es dejada como loca ante los exterminadores, Arrietty y su familia abandonan su hogar ante los peligros que se han encontrado, y con la incógnita de qué será de Sho tras su operación. Sho por su parte está agradecido con Arrietty por haberse hecho amigos y por haberle dado fuerzas en estos momentos de dificultad. Por ese motivo es importante destacar la naturaleza de esta obra, ya que nos indica que hay que mantener ciertos hábitats para que puedan sobrevivir ciertas criaturas. Al mismo tiempo que vuelve a hacer hincapié en la relación del ser humano y su entorno. Ponyo en el acantilado es una película que personalmente me sorprendió. Es una historia muy bonita cuyo final recuerda en parte al de La Sirenita, y que tiene un motivo que es el de proteger el mar, de la contaminación que sufre por parte del ser humano. Al mismo tiempo nos deja una entrañable historia, destacando la amistad entre Ponyo, hija de la diosa del mar, que quiere ser humana, y Sosuke, un niño que se encariña con Ponyo cuando la rescata siendo solo un pez. Y aunque es muy joven, su corazón puro y sus acciones para proteger a los demás logran calmar la ira del mar. También logra una relación mejor de los humanos con todo el entorno marino, y la confianza y amistad eterna de Ponyo. El padre de Ponyo se presenta como el malo de la obra, pero sus acciones, aunque algo lamentables, con sus hijos, ya que les tiene encerrados, son siempre para evitar una tragedia mundial, que efectivamente se desata cuando Ponyo escapa. Es la voz del mar enfadada con la humanidad por robar a su hija y contaminar los mares. Por suerte para los humanos, es la madre, la diosa del mar, la que manda en los océanos, y gracias al corazón de Sosuke y su amor por su hija, permite que Sosuke y Ponyo puedan estar juntos, y pone fin a los conflictos convirtiendo a Ponyo en humana. Un poco es realmente la obra que más me sorprendió, nunca había oído hablar de ella. Es una película que desconocía su existencia, pero tiene unas características que son muy entrañables también. A sorpresa de nadie, Ghibli trata otra vez el tema de la protección del medio ambiente y la fauna del lugar. La humanidad, como siempre, invade los espacios ancestrales de los animales de manera despreocupada y destruye su entorno. Un poco trata la historia de esos tanukis japoneses capaces de transformarse en diferentes objetos y diferentes seres. Refleja la lucha incansable de la naturaleza para continuar perpetuándose frente a los continuos ataques de los humanos. Vemos la evolución del poblado tanuki y cómo intentan por todos los medios salvar las montañas y los bosques en los que habían vivido durante generaciones. Pese a todo, y que al final los humanos se muestran algo más respetuosos con el medio, los tanukis tienen que hacer frente a la prácticamente extinción de su hábitat y de su especie. Pocos son los que finalmente pueden convivir con los humanos, y por lo tanto el mensaje que transmite no es proteccionista, sino crítico. Nos muestra lo que el hombre ya ha hecho, las especies que se ha llevado por delante en esa expansión descuidada. Los tanukis, pese a todo, encuentran pequeños espacios para poder reunirse y tener unos momentos de descanso y felicidad de su tapadera humana, con la que viven al final. Por otra parte, los tanukis que no son capaces de transformarse bien prácticamente al borde de la extinción, y muchos de ellos mueren atropellados en las carreteras japonesas. La princesa Mononoke probablemente sea una de las películas más famosas de Estudio Ghibli, y al igual que Ponpoko, Mononoke busca también transmitir un mensaje de respeto a la naturaleza, de una manera mucho más seria, y lo que sería la evolución de Nausicaa en el Valle del Viento. La historia nos cuenta el viaje de Ashikata, joven príncipe señor de un lejano pueblo, que protegiendo a su aldea de un jabalí demonio, sufre una maldición que le arrebatará la vida. Por ese motivo y para intentar no morir, abandona su aldea y viaja para descubrir cómo curar su maldición.
En el camino descubre que la maldición es causada por el sufrimiento que originan los humanos a los animales del bosque, y cuando estos sucumben ante la oscuridad se convierten en una especie de demonios para intentar acabar con los humanos. Por su parte, los humanos son varios grupos diferentes, aunque destaca la Ciudad del Hierro, de Lady Eboshi. A diferencia de Nausicaa, donde era imposible empatizar con los humanos, Lady Eboshi destaca por ser buena persona con los humanos, acogiendo a las mujeres rescatándolas de la prostitución y humaniza a los enfermos de lepra, entre otras muchas cosas. Todos en la ciudad son felices y son representados como buenas personas. Pese a ello, su destacable economía viene dado por su capacidad de desarrollar armas y aceros con la consecuente eliminación de la naturaleza. San, por su parte, es una humana criada con la deidad madre de los lobos, que intenta proteger el bosque junto con el Shishigami, la deidad suprema y protectora. Lady Eboshi es medio utilizada para acabar con esta deidad, convencida de ello por un monje llamado Jigo, y junto a él utiliza tácticas para diezmar a los habitantes del bosque y encontrar y matar al Shishigami. Pese a todo esto, contando con la masacre de los jabalíes, la muerte de Moro, madre de Shun, y deidad loba del bosque, el asesinato del Shishigami y la muerte de las tropas de Jigo, Lady Eboshi se avergüenza de lo que ha hecho, y replantea sus actividades para que su pueblo sea más respetuoso con la naturaleza. La deidad suprema, pese a haber muerto, despierta un terror primigenio, que solo puede calmar la devolución de su cabeza, y ahí Shun y Ashikata tienen un importante papel. Ambos demuestran ser la pieza de unión entre el bosque y la naturaleza, y gracias a ello se salva la Ciudad de Hierro. El bosque renace, y ahora su situación mejorará, porque no habrá más demonios y la maldición de Ashikata se extinguirá por la acción del Shishigami. Tras esto, Ashikata vuelve a su aldea, y con Shun queda una gran amistad y la promesa de encontrarse más adelante. Me parece que la interacción entre las diferentes partes es perfecta, y mejora los puntos menos fuertes de Nausicaa. El recuerdo de Marnie podría parecer que esta historia, que ya de por sí empieza muy triste, podría mejorar en algún momento. Pero muy lejos de ser así, el final es el momento que más me ha hecho llorar en una película desde que vi Un monstruo viene a verme. Jamás podría haber previsto hasta 3/4 de la película todo lo que se vendría después, destacando la temática por ser una de las pocas películas que se salen, por lo menos de manera prácticamente general, de los 3 temas grandes que hemos comentado al principio. Pero aún así transmite el carácter bucólico del campo japonés, y de reencontrarse con un ambiente natural rural. Ana Sasaki padece de asma, y para poder mejorar de su enfermedad, viaja con su familia adoptiva. Era una niña huérfana, y pese a que su madre se preocupaba por ella, no siente ese afecto que piensa podría haber tenido de sus padres biológicos en el caso de no haber fallecido. En el pueblo, Ana destaca como una niña problemática ante el resto de niños. No se quiere a sí misma y se odia, y eso lo manifiesta actuando con cierto grado de desprecio hacia los demás. Cierto día encuentra a una niña llamada Marnie en una lujosa casa en el lago, y se hace muy amiga de ella, ayudándola en su viaje interior de encontrarse a sí misma, a aceptarse y poder disfrutar con los demás. El problema de esto viene que la casa lleva abandonada décadas, por lo que Ana se plantea si Marnie es fruto de su imaginación o un fantasma. Toda la historia va profundizando cada vez más en Marnie y en su pasado, su situación de maltrato y vejaciones, y en cómo tuvo una vida tremendamente complicada y trágica por momentos. He considerado a lo largo del top los spoilers como algo que no cambia para nada la trama, y el acercamiento a esta pues son historias básicamente lineales, cuya importancia es el trasfondo y la riqueza del desarrollo, es decir, lo importante es el viaje y no el destino. Por el contrario, en esta voy a ahorrarme el final, pues me parece que la culminación es perfecta en el desarrollo y os invito a descubrirlo por vosotros mismos. Solo decir que en mi caso me transmitió muchísimo por mis experiencias personales y que es una película que merece la pena y por ello está en este puesto. El cuento de la princesa Kaguya nos cuenta la historia de Kaguya, una enviada de los cielos a una pareja campesina, en el Japón feudal, y cómo va desarrollándose e interactuando con el medio. La vida de Kaguya, pese a tener todo, gracias al cielo, es terriblemente trágica. Su padre adoptivo se preocupa por ella, al igual que su madre, pero piensa que debe darle la vida de una princesa, independientemente de la voluntad de la propia Kaguya. Por eso mismo, y aunque tuvo una infancia temprana, feliz, en los campos, tras mudarse a la capital es tremendamente desdichada, por no poder ser libre en las cortes del palacio. Todo lo que hace es un grito de libertad, llegando incluso a imaginarse fugándose y volviendo a su monte original. Por desgracia, una vez que llega a un límite, Kaguya, sin pretenderlo, pide auxilio a la luna, de donde ella viene, y por desgracia los cielos la reclaman, dejando a sus padres atrás, en un final trágico, destinando para siempre a Kaguya a una vida de añoranza por la tierra. No es uno de los temas principales, pero al mismo tiempo se puede agrupar con la naturaleza, la añoranza de las cosas simples y cotidianas y el rechazo del lujo de la capital japonesa.
Kaguya es feliz con poco, siendo libre, saltando y divirtiéndose con los demás niños y personas del lugar. Cortar sus alas y obligarla a esa cárcel de oro por amor a sus padres psicológicamente destroza a Kaguya. Los padres, pensando que hacía lo mejor para ella, la llevan a ese extremo, y aunque realmente la quieren y se nota que intenta hacer lo mejor que han sabido, sobre todo el padre, que en algún momento perdió el rumbo y se centró más en lo que recibía su hija, que debía ser siempre lo mejor, tanto en educación, como en propuestas matrimoniales, como en joyas, que en lo importante que era su hija en sí misma y lo que ella anhelaba. Por último, y en el top 1 encontramos La tumba de las luciérnagas. Esta obra increíble refleja la temática antibélica desde el punto de vista de dos niños. Es trágica de principio a fin, pues Seita, el protagonista principal, nos cuenta ya muerto cómo han sido sus últimos momentos. Momentos marcados por los horrores de la guerra y teniendo que cuidar de su hermana Setsuko. Su padre era capitán de barco y hasta el final de la guerra no puede regresar descubriendo lo que había ocurrido. Seita debe sobrevivir y cuidar a su hermana, siendo muy joven. Despojado de toda infancia, el terrorífico camino y su lucha por supervivencia dejan a Seita en situaciones tremendamente desoladoras, tanto por los familiares que se encuentra como por lo complejo de vivir con lo que se pueda. En este contexto de un Japón desolado, Seita es un rayo de luz para su hermana, pero la imposibilidad de subsistir hace que finalmente su hermana muriera, a causa de la inanición y de comerse chapas de botella, pensando que eran caramelos. Un tiempo después y tras el aparente regreso a la normalidad del país, cuando empezaba a llegar la ayuda y parecía que podía haber un futuro, Seita fallece y se reúne con su hermana. Esta obra tiene una mayor importancia si sabemos que es autobiográfica. El autor original es Akiyuki Nosaka y él vivió la historia desde la visión de Seita. Evidentemente él no falleció, pero que matara a su personaje nos puede indicar que una parte de él murió en ese momento. Además, y aunque amaba a su hermana, he visto varias referencias a que su muerte alivió su carga. Y aunque evidentemente no he vivido una situación parecida y no me he visto en nada similar, sí que sé que por experiencias vitales que he podido comprobar, muchas veces cuando una persona por enfermedad significa una carga para un familiar, esa persona siente alivio cuando falta, y al mismo tiempo un gran dolor por la pérdida y por tener esos pensamientos. Nada más que decir, gente, espero que os haya gustado el vídeo, dejadme en los comentarios cuál es vuestro top de películas de Estudio Ghibli, y nada más, hasta la próxima y adiós.